Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles. Esta es una sesión, una nueva sesión de esta jornada de más de 2 meses de Parlamento abierto que hemos organizado desde que entramos en receso en la Cámara de Diputados. No nos quedamos con los brazos cruzados, sino que dijimos qué hacer. Y bueno, pues pensamos en que una buena idea para mantenernos muy cerca de nuestros electores en Oaxaca, pero pues también para todo México, porque esto es una transmisión en vivo que estamos haciendo en Facebook a través de la plataforma Zoom y que nos ha permitido, insisto, bueno, pues llegar a una enorme cantidad de personas tratando temas distintos. Hoy, bueno, pues porque hace unos días se cumplió el primer año de la puesta en marcha de la operación, de la promulgación de iniciativas que tienen que ver con la garantía para mujeres y mujeres que puedan estar participando en la política, es que tomamos la decisión hoy de hablar del tema, pero desde el punto de vista de la violencia en la política de género. Y bueno, pues yo me da mucho gusto que hayan aceptado aquí tanto la diputada Maribel Martínez Ruiz, secretaria de la mesa directiva, como la licenciada Berenice García Guante y también nuestra querida amiga María Elena Cruz Sauza, también abogadas de profesión. Déjenme un poco, antes de pedirles a ellas que les den un saludo, un poco dar el marco de esta sesión tan importante, la violencia política de género. Y es que, amigas y amigos, la lucha de las mujeres por conquistar espacios en condiciones de igualdad con los hombres, pues lamentablemente hay que aceptarlo, no ha sido fácil. Sin embargo, esa lucha en nuestro país recientemente ha dado frutos que se han visto reflejados en importantes cambios constitucionales, en importantes cambios legales, lo cual representa sin duda un avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. No obstante todo esto, quiero decir que también que a mí me queda claro que todos tenemos la obligación de velar porque esos cambios legales transiten de la letra de la ley a convertirse en realidad. Es decir, no queremos más leyes que sean letra muerta en la Constitución o en las normas de nuestro marco jurídico. Por eso me refiero de manera particular a estas reformas legales que queremos discutir hoy y de las que yo destaco, por ejemplo, la que se publicó el 6 de junio del 2019 en el Diario Oficial de la Federación y mediante la cual se reformaron 10 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para asegurar que la mitad de los cargos de decisión fuesen para las mujeres en los 3 poderes del Estado, en los 3 órdenes de gobierno, en los órganos autónomos y en los cargos de elección popular. Qué reforma tan importante. Pero otra reforma relevante, y que es la que hoy comentaremos en este foro, es la que apenas aprobamos en el Congreso de la Unión y que recién se publicó el 13 de abril del 2020. Esta reforma, amigas y amigos que nos siguen en esta transmisión en vivo en nuestras cuentas de Facebook, esta reforma que les platico modificó diversas leyes con el objeto de prevenir, de erradicar, de atender y de sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y este era precisamente un gran pendiente, era un reclamo, ya que lamentablemente, tenemos que aceptarlo, la violencia contra las mujeres en la arena política se estaba convirtiendo en una práctica común. Solo por mencionar una cifra que avala lo que estoy diciendo, para comprender la relevancia de este tema, les puedo decir que entre el 2013 y 2016 se abrieron 416 expedientes por violencia política en razón de género. Y es por esa razón que agradezco de verdad, de todo corazón, a 3 mujeres que tienen mucha experiencia en estos temas,
porque aceptaron platicar con nosotros sobre la importancia de esta reforma y también sobre los retos por venir. Muchísimas gracias de verdad a la diputada Maribel Martínez Ruiz, secretaria de la mesa directiva, a Berenice García Guante, decía yo hace un rato, daré su currículum, pero ella es abogada, egresada con mención honorífica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y nuestra querida amiga María Elena Cruz Sauza, también licenciada en Derecho y especialista en Derecho Electoral por la Facultad de Derecho de la UNAM. Bueno, pues antes de cederles la palabra, pues por lo menos yo creo que quienes nos están siguiendo en esta transmisión quieren escuchar de ustedes un saludo. Entonces, antes de la primera ronda de intervenciones, pues si quieren saludar a nuestras amigas, amigos del auditorio. Berenice, ¿por qué no nos haces favor de empezar tú, después Elena y después la diputada Maribel? Claro que sí, diputado. Pues antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Además, el tema que nos llama a esta reunión es muy interesante, muy relevante, más porque es muy reciente la reforma y además va a tener un impacto muy importante en nuestros próximos procesos electorales que ya inician ahora en septiembre, algunos de ellos. Y gracias a todos, gracias por acompañarnos y de verdad quédense porque va a estar muy interesante todo lo que vamos a comentar. Es correcto. Elena. Gracias, pues muchas gracias por la invitación, diputado. Mucho gusto, diputada, no tenía el placer. Y Bere, bueno, pues hola, ¿cómo estás? Ya nos habíamos conocido en la andanza profesional. Sí, sin lugar a dudas es un tema muy importante, de suma relevancia y me parece que es un gran reto para las instituciones electorales. Entonces, yo creo que vamos a abordar esos temas, entonces sí, quédense para escuchar y conocer un poquito de qué va esta temática. Muchas gracias, diputada. Pues muy buen día a todas, a todos. Es un verdadero placer compartir el día de hoy este foro en un tema que particularmente sí nos invita a la reflexión y a hacer todo lo que necesitemos hacer para poder hacer que las cosas cambien en este país y que la lucha de las mujeres, como ya bien lo comentaba el diputado, pues sea totalmente reivindicada. Y es un verdadero placer pues contar con la presencia de mujeres expertas en materia electoral. Nuestro reconocimiento para Berenice García y Elena Cruz. Sin lugar a dudas, tienen toda la razón. Estará haciendo una excelente exposición y bueno, pues ojalá que todas y todos quienes nos escuchan puedan resolver las dudas porque aquí tenemos a las expertas. Es correcto, tenemos la oportunidad de intercambiar puntos de vista con mujeres muy preparadas y conocedoras del tema. Es el caso, reitero, de Berenice García Guante. Ella es licenciada en Derecho, con mención honorífica, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en justicia electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral, así como especialista en justicia constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene un máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Es profesora de Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y del claustro de profesores de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, Berenice ha participado como ponente en diversos cursos y es autora también de diversos artículos publicados en distintas revistas y medios de comunicación. Desde hace más de 16 años ha ocupado diversos cargos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como secretaria general de acuerdos, secretaria instructora, secretaria de estudio y cuenta y en diversos cargos de la carrera judicial. Eso le ha permitido a nuestra invitada Berenice participar en 3 procesos electorales presidenciales y en diversos procesos electorales locales y federales. Actualmente es analista y consultora en materia electoral y constitucional. Y bueno, pues yo de entrada, independientemente de lo que ella quiera comentar en esta primera ronda de intervenciones, yo le formularía un par de preguntas. ¿Qué es, mi querida amiga,
¿Qué es la violencia política de género y cómo identificar la violencia política de género? Te escuchamos con mucha atención. Claro que sí. Pues para iniciar, precisamente esta pregunta es fundamental porque desde dónde vamos a partir. Y el concepto de violencia política por razón de género, pues se fue gestando a través de diversos criterios que emitieron los tribunales electorales de nuestro país y concretamente criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y esta definición de qué es violencia política de género ya la vamos a ver plasmada en esta reforma que nos comentaba diputado al inicio de la plática, que se fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de abril, y concretamente en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se define en su artículo 20 bis, ya en esta reforma, qué debemos entender por violencia política de género. ¿Y qué nos dice? Pues nos dice que es toda acción y omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales, ya sea de una o de varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones de su cargo, de su labor o de su actividad y el libre desarrollo de la función política, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio de las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Esta definición que nos da esta ley de qué vamos a entender por violencia política de género, podemos desprender que la propia ley nos señala que estas acciones u omisiones basadas en elementos de género van a distinguirse cuando se ataque o se lesione los derechos de una mujer por su condición de mujer. Es decir, que por su condición de mujer se utilicen elementos para afectarla desproporcionadamente y esto tenga un impacto diferenciado en ella para participar en la vida política, ya sea para el ejercicio de un cargo o bien ya desempeñando alguna función como alguna magistrada o consejera electoral, algunas funciones electorales, o bien dentro de los propios partidos políticos. Y esta violencia política de género la pueden, digamos, ejecutar o pueden ser sujetos activos diversas personas, como pueden ser superiores jerárquicos, colegas de trabajo, dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, incluso dentro del proceso electoral, precandidatas y precandidatos, candidatas y candidatos, postulados por partidos políticos, incluso los propios representantes de los partidos políticos, los medios de comunicación y sus integrantes, y en particular, o también pueden hacerlo algunas personas, digamos que no pertenezcan a ninguna autoridad, pero que estén lesionando estos derechos político-electorales de las mujeres por su condición de mujer. Es importante esta última parte porque no toda violencia política es por razón de género. Y por eso es importante distinguir que por razón de género es cuando por su condición de mujer es que se le está atacando. Y para identificar si hay violencia política o no hay violencia política, nos debemos de hacer, digamos, una serie de preguntas. Y una de ellas, pues es precisamente de esto último que comentaba, si esa violencia se dirige a una mujer por el solo hecho de ser mujer, si ésta le está afectando de manera desproporcionada y tiene este impacto diferenciado respecto de lo que hacen los hombres. Si esta violencia está obstaculizando o anula el reconocimiento, el goce y o ejercicio de los derechos político-electorales de la mujer, o bien ocurre en el marco del ejercicio de sus derechos político-electorales o ya en el ejercicio del cargo público. Entonces, retomando y haciendo un resumen, esta violencia política de género la vamos a identificar cuando se afecta o se dañan o se limitan los derechos político-electorales de las mujeres. Concretamente, vamos a señalar que en los hechos, los derechos político-electorales más vulnerados de las mujeres es el derecho de votar y de ser votadas y el derecho a integrar una autoridad electoral.
vamos a ver un poquito más adelante cómo es que estos son los derechos que se ven más afectados. Sin embargo, vamos a tener otros derechos también que se pueden ver vulnerados por esta violencia política, y la característica fundamental es que sea por su condición de mujer y que esto precisamente la deje en desventaja frente a los hombres. De momento sería mi intervención, diputado. Muchísimas gracias a quienes nos honran siguiéndonos en estas transmisiones en vivo. Estamos en una sesión de Parlamento Abierto analizando el tema la violencia política de género, y también nos hace favor de acompañarnos María Elena Cruz Sauza. Decíamos hace un rato que ella es licenciada en Derecho, también es especialista en Derecho Electoral, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es profesora también en las facultades tanto de Derecho como de Economía de nuestra máxima casa de estudios a nivel nacional. Se ha desempeñado como asesora, también como titular del Secretariado Técnico en la Sala Superior y en la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es asesora en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Es una mujer conocedora de estos temas y bueno, pues independientemente de que nuestra querida María Elena pueda dar un punto de vista general de arranque en esta primera ronda de intervenciones, yo quisiera dejar una pregunta en la mesa para ver si ella puede dar un punto de vista. ¿Por qué es importante prevenir y sancionar la violencia política de género? Y bueno, pues las que dije anteriormente quizás también valga la pena que ella las tenga presentes en el sentido de qué es la violencia de género, cómo identificar la violencia de género. No sabes, mi querida Elena, cuánto te agradezco que hayas aceptado la invitación y te escuchamos con mucho interés. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, yo creo, como ya lo señaló en Berenice, es importantísima esta reforma, y respecto a la pregunta que me hace, es importante la prevención, pero también la sanción de la violencia política, porque ha sido una trayectoria muy larga, muy ardua, muy cansada para las mujeres, el poder posicionarse en cargos públicos de elección popular, pero también en cargos partidistas y también en cargos que no son de elección popular, pero que predominantemente estaban reservadas para los hombres, como son la integración de órganos electorales, de autoridades electorales, tanto en el ámbito administrativo como jurisdiccional. Y me parece importante esta reforma, sobre todo el trabajo de la prevención, más que la sanción, porque casi siempre nos enfocamos mucho a la sanción, pero ahorita la parte de la prevención, hay otra carga más para el Instituto Nacional Electoral, porque a través de su Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica, tiene la encomienda de lanzar esta nueva campaña de difusión, de prevención para la violencia política, pero incluso no solo para los cargos de elección popular, sino también está enfocada, por cómo está planteada la reforma, desde las mesas directivas de casilla, desde este ejercicio de capacitación que lleva a cabo el instituto, desde la insaculación, desde la organización, la fase previa del proceso electoral. Entonces, pues sin lugar a dudas, a mí me parece que es un trabajo importante, va a ser un trabajo monumental y esperemos ver resultados en breve, no van a ser prontos, porque pues al tratarse de un trabajo de capacitación y de educación, la idea es ir formando, ¿no? Poco a poco, para llegar al objetivo de que no exista nunca más la violencia política, ¿no? Esa es como la primera parte. Y por cuanto a la contención de la violencia política que se ejerce, pues también este nuevo procedimiento o este nuevo mandato que da la ley al Instituto Nacional Electoral también, en primer orden, por ser autoridad nacional, y también a los institutos electorales locales para la instauración de un procedimiento especial, bueno, que ya se tiene, más bien va a ser modificado,
el procedimiento especial sancionador, para poder sancionar, darle seguimiento, sancionar, primero a través de una medida cautelar, poder contener el daño, poder evitar que se siga propagando este daño, dependiendo de cuál sea la conducta denunciada. Y también lo novedoso de esto es que se implementa una medida de reparación del daño que no se tiene, que no se ha tenido, que de hecho ahorita se está diseñando ya comenzaron los trabajos al interior del Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo la modificación reglamentaria que permita dar cauce y aterrizar esta reforma. Entonces, sí, es una labor titánica, me parece, sobre todo porque estamos a unos cuantos días, meses pues, pero ya días de que comience el proceso electoral federal, en donde deberán de cumplirse ya estas primeras disposiciones legales, estas reformas, y también frente al reto de la pandemia, ¿no? Que eso va, creo, a limitar o a entorpecer un poco. No es que no se vaya a hacer, pero todo este ejercicio de capacitación y todo este ejercicio de el diseño del material, de la elaboración, el acercamiento, porque primero hay que capacitar ahora sí que a los capacitadores, a los asistentes y capacitadores electorales, para que a su vez ellos puedan aterrizar y replicar esta capacitación con todos los ciudadanos que van a integrar las mesas directivas de casilla, ¿no? Y bueno, ese es el reto y la importancia. Gracias, mi querida amiga. Y bueno, es el turno de la diputada Maribel Martínez Ruiz. Ella es secretaria de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Es la responsable en Oaxaca, en el PT de Oaxaca, del sectorial Mujeres. Y bueno, pues es una incansable luchadora de estos temas. Veía yo que el domingo tuvo una asamblea con lideresas de todo el estado de Oaxaca y sin lugar a dudas, estos temas que estamos discutiendo seguramente fueron objeto de comentarios, de reflexiones, porque se trata de ir abriendo espacios para nuestras compañeras de Oaxaca en estos temas que son sin duda importantísimos. Igual, pues yo quisiera dejar una pregunta en el aire a la diputada Maribel y que ella, bueno, pues también se sienta en la libertad de hacer una reflexión en esta primera ronda y un poco comentar, a ver, Maribel, ¿de qué se trata la reciente reforma en materia de violencia política de género? ¿Qué leyes se reformaron? ¿Cómo van a impactar estas reformas en las próximas elecciones? Te escuchamos con mucho interés, mi querida Maribel. Se me olvidó conectar mi micro, pero muchas gracias. La verdad es que qué valía poder escuchar a nuestras expertas en materia electoral. Sin lugar a dudas, ha sido una reforma sumamente importante, esta que refieres, ya publicada el 13 de abril pasado. Quiero comentarles a todas y a todos, porque me parece absolutamente relevante para quienes nos siguen a través de redes sociales, también identificar cómo se genera esta violencia o cómo, incluso, valga la redundancia, cómo se puede identificar. Y es que estamos hablando que la violencia de género política es restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación, ocultar información y omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones, proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa o incompleta, realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género,
divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones por cualquier medio físico o virtual, discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, entre otras. Pero además, diputado Benjamín Robles, compañeras, pues creo que es importante sí hacer mención que estas reformas se construyeron con un amplio consenso de no solo partidos políticos, las instituciones que nos acompañan en materia electoral, sino también en Parlamento Abierto. Lo que hemos vivido las mujeres que nos hemos involucrado en política creo que se describe muy bien en todo lo que significa la violencia de género y que justamente tú preguntabas cuáles fueron las leyes que se reformaron al respecto. Hemos hablado, sí, de 8 leyes que se reformaron en este sentido para poder brindar seguridad a todas las mujeres que tengan una aspiración legítima. Y es, ya lo mencionaba la maestra Berenice, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en materia de delitos electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Qué importante reforma se dio en esta, poquito antes incluso de que entrásemos en estos temas de la pandemia, la alcanzamos a sacar, y esto fue también por la urgencia, ya lo comentaban, del próximo periodo electoral que estaremos viviendo. Aquí en Oaxaca, por ejemplo, ya se armonizó en las leyes electorales. No dio tiempo de sacarla completa, pero creo que sí se dio un avance significativo para que el próximo proceso electoral pues tenga evidentes avances en la participación de las mujeres. Y como lo comentabas también, hay que ver la parte de los partidos políticos, la obligación que tenemos. Sin lugar a dudas, hemos avanzado de manera muy significativa, no suficiente, creo yo, porque ese 3% que se destina para la capacitación y fortalecimiento de las mujeres en el ámbito político, yo creería que no es suficiente. El fin de semana pasado nosotros hemos continuado con este trabajo en el Partido del Trabajo y pues ahora con esta nueva normalidad, ¿no? De hacerlo de manera virtual. Pero creo que ahí sí hace falta algo, yo quiero decirlo, nosotros a raíz de que asumimos esta responsabilidad en el partido, hemos recorrido el estado completo, todas las regiones, las 8 regiones, y creo que eso es fundamental para que las mujeres estemos enteradas, pues en principio que tenemos ciudadanía, que debemos de tener nuestra credencial de elector, no solamente para votar, sino también para ser votadas. Y creo que ahí pues tenemos que encontrar la manera de que todas las mujeres estemos en esa sintonía. Yo les quiero compartir que a través de estos recorridos que hemos tenido en el estado, pues me ha tocado de todo. Y entonces he llegado a comunidades donde de repente se dan cuenta de lo que estamos hablando con las mujeres y pues casi nos corren, ¿no? Es tan lamentable que seamos conocidos a veces en Oaxaca por estas acciones que se toman contra mujeres que toman la decisión de participar y que son violentadas incluso públicamente en la plaza. Entonces creo que hemos sí podido reaccionar con acciones afirmativas que puedan prevenir este tipo de acciones, pero pues no debemos quitar el dedo del renglón. Es fundamental que continuemos, pero también de la mano va pues generar este conocimiento entre la población. Nosotras en el partido, pues a través de este espacio que se nos ha dado,
para poder dar difusión, porque a veces lamentablemente, aunque se generan estas leyes, aunque peleamos allá en la Cámara de Diputadas y Diputados, si no se enteran las compañeras, pues difícilmente van a poder tener este aliento para participar, ¿no? Yo les quiero compartir una breve anécdota que me sucedió en la campaña, en el proceso pasado, y es que en una entrevista, en un tipo de estas plataformas, que ya saben que van saliendo los mensajitos, ¿no? Al mismo tiempo, alguien decía, ¿qué hace ahí Maribel si debería de estar en su casa lavando trastes? Y entonces, pues quien me entrevistaba también es mujer y ya sabrán la indignación de ambas, porque pues en principio yo dije, ¿y quién te dijo que no los dejé limpios, verdad? Pero entonces mi compañera decía, bueno, ¿y si no los hubieras dejado qué? No, porque también es esta parte de cambiar los estereotipos. Aquí se habla, ¿no? De cuál es la violencia de género y es que no se nos tipifique solamente para el hogar. Ahí creo que sí hemos avanzado, pero pues la difusión debe ser fundamental. Muchas gracias, Maribel. Pues informándole una vez más a nuestras amigas y amigos que nos siguen en las redes sociales, en esta transmisión de Parlamento Abierto, pues un poco comentarles que estamos hablando sobre el tema de la violencia política de género, recordando la lucha de las mujeres mexicanas por conquistar espacios, lo decía yo al arranque, en condiciones de igualdad con los hombres y que bueno, pues por lo que hemos escuchado, pues no ha sido un tema fácil, ha sido un tema de ir sin bajar la guardia, seguir adelante porque eso es lo importante. Pero pues ya lo decíamos también al principio que esta lucha no ha sido en vano. Hay ya en el marco jurídico, pero también en los hechos, avances notables hoy en la Cámara de Diputados Federal, y así sucede prácticamente en todos los congresos locales, pues prácticamente una paridad. Eso habla de que la vida política del país se sigue aireando con la participación de mujeres tan preparadas como las que hoy tenemos en esta sesión de transmisión en vivo de este tema, violencia política de género. Y bueno, yo le hice varias preguntas hace un rato a Marilena, pero también quisiera que Berenice las pudiese reflexionar. ¿Cómo crees tú, mi querida Berenice, que van a impactar estas reformas en las próximas elecciones? Y algo que nos preocupa en estados como Oaxaca, ¿qué sucede en el caso de las mujeres indígenas? Que generalmente se encuentran en un plano de múltiple discriminación. Las he escuchado decir y pues es doloroso. Viven la discriminación por ser mujeres, por ser indígenas, por ser pobres. ¿Cómo vemos este tema en relación a la violencia política de género? Te escuchamos, mi querida Berenice, en esta segunda y última intervención que tendremos en este foro de Parlamento Abierto. Pues esta reforma es muy importante porque, digamos, cierra el círculo de protección hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque hay una protección en la vía administrativa electoral, es decir, se van a hacer denuncias para los sujetos activos que mencionaba que cometan esta infracción, pero también se convierte en un delito en materia penal la violencia política en razón de género, también podrá sancionarse por esta vía, y cuando los sujetos activos son servidores públicos, pues también pueden ser sancionados por responsabilidades administrativas. Entonces, vamos a ver que es muy importante lo que decía la diputada, difundir el contenido de esta reforma para que las mujeres sepan los derechos que tienen y los medios de defensa y cuáles son las vías y cuáles son las autoridades encargadas de proteger y en su caso de sancionar estos actos que vienen efectivamente en varias de las leyes reformadas, vienen ya identificadas qué conductas se van a considerar como violencia política por razón de género, entre ellas son algunas que nos comentaba ahorita la diputada.
Esta reforma, ¿cómo va a impactar en el proceso electoral? Es muy importante porque genera obligaciones no solamente para los partidos políticos, quienes en su interior también tendrán que emitir lineamientos para la participación paritaria de las mujeres en la integración de los órganos directivos de los institutos políticos, sino también fomentar esta, digamos, ideología de respetar los derechos de las mujeres al interior de los partidos políticos, que para mí es la base fundamental en una democracia, reconocerlos desde el interior de los partidos políticos para poderlos reflejar después ya en la integración de los órganos de elección popular. Entonces, para los partidos políticos incluso se agravan las sanciones porque en caso de no atender este tipo de lineamientos, pues lo que pueden ser hasta la pérdida de su registro como partido político, eso es importante. Pero también hay obligaciones para el Instituto Nacional Electoral, como bien lo decía hace un rato Elena, también ellos tendrán que velar porque tanto en la integración de los soples, que son ellos los encargados de designar a los integrantes de estos consejeros electorales, deben de privilegiar y velar por un tema paritario en la integración, pero también fomentarlo y emitir lineamientos para regular esta integración paritaria, incluso de consejos distritales, de demás órganos desconcentrados del propio Instituto Nacional Electoral. Pero también para las autoridades jurisdiccionales, al aplicar esta reforma, y ahorita me gustaría comentar algunos temas que van a ser debate en los tribunales respecto al contenido de la reforma desde mi punto de vista. También trae ciertas obligaciones para precandidatos, precandidatas, candidatos, porque quienes ejerzan violencia política de género también no solamente podrán ser sancionados con determinadas multas, sino también con la cancelación de su registro como candidatos, que eso es un tema muy relevante. Recordemos un precedente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde un presidente municipal que pretendía la reelección había ejercido violencia política en contra de una de las integrantes del Cabildo y precisamente el tribunal consideró que no tenía un modo honesto de vivir y por lo tanto resultaba inelegible. Ahora esta reforma establece para ser diputado, diputada, senador o senadora, establece el no haber sido condenado por delito de violencia política de género. Creo hubiera sido también interesante agregar, tampoco sancionado administrativamente. ¿Para qué? Para limitar y precisamente no solamente sancionar, como bien decía hace un rato Elena, sino también ya empezar a erradicar este tipo de conductas en contra de las mujeres. Concretamente, la reforma en materia indígena trae un tema relevante porque, bueno, trae varios, pero precisamente las mujeres que sufren doble discriminación por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser indígenas. Y vemos que en sus sistemas normativos internos, en las comunidades, generalmente hay una vulneración a su derecho de votar y ser votadas. Si bien no las dejan participar como candidatas o no las dejan acudir a ejercer su sufragio, y si es que llegan a quedar en el cargo público, que ya es muchísimo porque precisamente hay muchas comunidades donde el machismo, la misoginia, pues todavía permean y es muy difícil, por eso es muy plausible todas las mujeres que a pesar de estas limitantes se avientan y dicen yo voy a participar y voy a ejercer mis derechos y voy a proteger los derechos de mi comunidad, porque no solamente ven por las mujeres, sino ven en general por su comunidad. Entonces, ya una vez que llegan al cargo, pues se les limita, no se les entregan recursos, no se les deja ejercer el cargo. Entonces, vamos a ver que en esta reforma trae temas importantes porque incluso cuando la violencia política de género se ejerce en contra de una mujer perteneciente a una de estas comunidades, las sanciones son más graves que, digamos, las mujeres que no pertenecemos a estas comunidades. Pero por otro lado, también se establece el que en los cabildos o en los ayuntamientos ya debe existir un representante de estas comunidades indígenas y debe velarse dentro de estos sistemas normativos, velar por la paridad de género, aunque claro, esto debe ser acorde con el artículo 2º constitucional y debe ser de manera
paulatina. Es poco a poco empezar a cambiar y empezar a permitir la participación de las mujeres dentro de la toma de decisiones y para ocupar cargos públicos, pero por otro lado también el hecho de que dentro de los ayuntamientos va a haber un representante indígena. Anteriormente, obviamente un representante indígena en aquellos ayuntamientos con población indígena, con un cierto porcentaje. Es un poco similar a lo que ocurrió en el proceso federal pasado, donde el Instituto Nacional Electoral, a través de unos lineamientos que fueron confirmados por la Sala Superior, establecer que en aquellos distritos con determinado porcentaje de comunidad indígena, los candidatos postulados por los partidos políticos deberían pertenecer a estas comunidades. Entonces, es importante esta reforma, ¿por qué? Porque genera obligaciones a todos los actores políticos, como ya mencionábamos hace un rato, pero ¿qué tenemos aquí un problema? Que tenemos, de acuerdo al artículo 105 constitucional, un límite para hacer reformas sustanciales a las leyes electorales y que tenemos procesos electorales ya muy próximos y muchos congresos locales no han armonizado sus legislaciones para estar acordes con esta reforma. Entonces, ese también es un tema pendiente y yo creo que ahí va a ser un reto para las autoridades electorales, tanto locales como federales, ante la ausencia de esta regulación en el Estado, pues aplicar, digamos, o emitir algunos lineamientos, pero no dejar desprotegida a las mujeres respecto de esta reforma que es sumamente importante. Pues Berenice, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, los comentarios, las reflexiones que has hecho y que seguramente, pues como para un servidor, enriquecen mucho los puntos de vista de quienes nos están siguiendo en esta transmisión en vivo. Mi querida Elena, bueno, ya estamos llegando a la última parte y bueno, dejo en la mesa estas reflexiones que también le hacía yo a Berenice. ¿Qué sucede en el caso de las mujeres indígenas que generalmente se encuentran en este plano de múltiple discriminación? Y todas estas reformas de las que estamos hablando, ¿cómo van a impactar precisamente en las próximas elecciones? Y bueno, lo que hayas dejado en el tintero para cerrar este tema. Sí, pues yo creo que Vera ya lo explicó todo muy bien. Sin lugar a dudas, la doble discriminación que sufren las mujeres indígenas por su condición de mujer y por su condición de indígena las pone en desventaja o han estado en desventaja siempre para acceder a cargos de elección popular, pero también para acceder a cargos públicos que no son de elección popular, ¿no? Como la integración de los organismos electorales, ya sea administrativos o jurisdiccionales. Sí, esta reforma está orientada para esta protección. En el ámbito penal, como bien lo refiere Berenice, hay un incremento, recuerdo por ahí, hay un incremento hasta 1/3 de la pena, tratándose de la violencia sobre mujeres, ejercida a mujeres indígenas, ¿no? Y esto, pues, a mí me parece que es un gran paso, pero también creo, como bien lo refirió la diputada Maribel, que la labor está desde el partido. Me parece que los partidos políticos, que además tendrán que reformar sus documentos base, porque tienen que incorporar estas sanciones y este reconocimiento de la violencia que se ejerce al interior de los institutos políticos. Me parece que desde ahí debe de comenzar el trabajo de capacitación, o sea, enterar a las propias mujeres que existen prohibiciones partidistas, legales, reglamentarias, que las afectan en sus derechos político-electorales. Entonces, este trabajo es de enseñanza, de capacitación. Que el agresor o los posibles o futuros agresores sepan que existe una disposición que condena ese ejercicio de conductas, cuál es la consecuencia de ellos, pero también las posibles víctimas que sepan que no están desprotegidas, que hay un campo legal y reglamentario que las protege y que las ayuda y que además ahora les va a reparar el daño, o sea, lo van a digamos que de lo perdido lo van a poder recuperar en cierta parte, porque como bien lo refirió Berenice, ya hay una sanción, me parece que es
pues la peor que le puede suceder a un partido político, que es la pérdida de su registro, ¿no? O sea, qué peor sanción que esa, pero también la del candidato o precandidato a negarle la candidatura. O sea, tenemos estas causales, las teníamos por el ámbito de la fiscalización, del exceso de dispendio del recurso público o del recurso del partido, y ya se tenía como causal prevista esta parte, pero ahora no solo es eso, ahora si también eres un violentador y eres un agresor o agresora, porque aquí no va a importar el género, puede ser hombre o mujer quien agreda o que ejerza violencia sobre una mujer, también se le va a cancelar su precandidatura o su candidatura. O sea, me parece que esa sanción es mayúscula y a mí me parece que va a ser como muy, muy importante toda este proceso de las medidas cautelares que sin lugar a dudas va a haber, yo estoy cierta. Tenemos 15 gubernaturas en juego el próximo proceso electoral y yo creo y espero que los partidos políticos postulen a mujeres para esos cargos que son pues la cereza del pastel, ¿no? En las entidades federativas. Y yo creo que vamos a tener muchos cargos de esto, más bien muchos casos de esto, y la importancia de visibilizarlo, ¿no? La importancia de llevar a buen puerto un procedimiento que permita delimitar y evidenciar la importancia de este tema, las consecuencias jurídicas y políticas, porque son dobles, o sea, no nada más es una consecuencia de derecho, sino también una consecuencia de impacto político. Yo quiero ver, no porque lo desee, pero ¿qué pasaría si de pronto le cancela el registro el Instituto Electoral local a un candidato a gobernador por haber ejercido violencia política? O el propio Instituto Nacional Electoral, pensando que hubiera publicitado en radio y en televisión propaganda pues denostativa en contra de la candidata, ¿no? Y que la medida sea, además de retirar los spots y la publicidad y etcétera, etcétera, la cancelación de la candidatura, ¿no? Que eso llegara a resolver la sala regional especializada, porque finalmente al ser un procedimiento especial sancionador va a ser quien resuelva el fondo del asunto. ¿Qué va a pasar? ¿No? O sea, y eso va a ser foco de debate y de cuestionamiento, pero además también, y a mí me parece importante, de señalar y de subrayar, así como con marcador, que eso no se debe de hacer. O sea, la ley llegó para cumplirse y se debe de respetar, y a mí me parece que eso es algo que debemos, los que estamos en el servicio público, pues de hacer todo lo posible porque eso suceda, ¿no? Desde el ámbito reglamentario, los lineamientos y todo lo que nos toca hacer. A los partidos políticos también, ¿no? A los legisladores como lo son ustedes y que ahorita, por ejemplo, lo están haciendo desde la difusión, o sea, estos foros son para eso, para difundir, para que la gente que está cercana a estos temas los haga suyos, los conozca, los ejerza, pregunte, se acerque, porque esa es al final la labor de ustedes, los legisladores, ¿no? Son los que nos representan, los que están llevando a la Cámara y al debate los temas que nos preocupan y que nos deben de ocupar. Entonces, pues yo creo que este proceso electoral va a ser pues muy sui generis por todo lo que está sucediendo, además las condiciones externas, pero también esto sin lugar a dudas va a ser una modificación, como lo dije en un primer momento, desde la capacitación, que ya se está pensando cómo incluir algunos temas, porque además también ya estamos muy cercanos, el hecho de que hayamos parado actividades o semi-parado, porque la verdad es que no hemos parado, hemos continuado trabajando, pero sí se ha visto la merma, ¿no? En este avance que no hubiera sucedido si estuviéramos en condiciones normales de trabajo. Pero yo creo que, o sea, yo creo que sí se va a aplicar, no sé, como bien lo decía Bere, hasta qué punto, porque no alcanzaron todos los estados a reformar sus legislaciones, a incorporarlas, en fin. Sí hay una serie de situaciones que están impidiendo que la reforma aterrice como fue pensada, pero no debe de ser, no por ello, no debe de observarse. Pues igual, mi querida Elena, no sabes cuánto te agradezco porque este ejercicio de parlamento abierto solamente logra el éxito pues con la participación de gente profesional
como tú, y bueno, de todo corazón te lo aprecio, y bueno, ojalá en una próxima ocasión, cuando haya temas donde pensemos que tú también nos puedes ayudar con tus puntos de vista, aceptes la invitación. Muchas gracias, Elena. Y bueno, pues concluimos con la opinión de la diputada Maribel Martínez Ruiz. ¿Qué sigue? Me preguntaba yo hace un rato mientras les escuchaba. Y bueno, yo mismo me contestaba mentalmente, bueno, pues lo que sigue es difundir, ¿no? Esto, porque luego no se difunde y bueno, pues la ignorancia de la ley no quiere decir que deba haber omisiones, pero sí es importante que las mujeres sepan, y lo sé pensando, y lo digo pensando, en que tú realizas pues muchas actividades en el partido, pero bueno, lo que hayas dejado en el tintero, mi querida Maribel, y que nos digas qué piensas, qué es lo que sigue en esta materia, y te agradezco también a ti tu participación, te escuchamos. Gracias, diputado. Sí, yo comentaba en mi anterior participación que este pasado fin de semana, apenas concluido, iniciamos un seminario virtual que tiene que ver justamente en cómo debemos prepararnos las mujeres para enfrentar un proceso electoral. La primera sesión se trató de sexo, género, ciudadanía de las mujeres, porque a veces lo dejamos a la desidia, ¿no? Ya se va a llegar y se va a cerrar el INE y no tengo mi credencial. Y entonces creo que debemos partir de ahí. Por eso nuestro trabajo va justo encaminado en esto de prepararnos, de que todas las mujeres tengamos esta arma fundamental que es la credencial, ya sea para poder elegir o ser elegidas. Creo que necesitamos seguir trabajando en poder prevenir la violencia. Sin lugar a dudas, hoy hay sanciones que yo coincido con nuestras ponentes, son de las que duelen. Porque ¿quién quiere ver reducidas sus prerrogativas? ¿No? Partiendo de ahí de que te quiten por lo menos el 50%, pues yo creo que ya es una gran llamada. Pero si continúa el tema, pues se quita el registro. Entonces creo que sí necesitamos seguir trabajando en este tipo de seminarios que comentaba, que si bien son para capacitar y fortalecer a las mujeres, creo que a veces quienes más lo necesitan son los hombres, con todo respeto, porque son finalmente los violentadores. Como bien lo decía la licenciada Elena, pues también hay mujeres, pero sí fundamentalmente son los hombres, porque vivimos en un sistema patriarcal donde nos ha costado enormemente llegar a este momento justamente, ¿no? Si bien ya en el proceso electoral pasado, donde resultó la legislatura de la paridad de género, yo siempre voy a reconocerte, diputado, porque tú en el Senado fuiste uno de los impulsores en esta reforma del 2014, donde justamente nos da esta posibilidad de que hoy las mujeres también estemos legislando por las mujeres, porque tenemos que reconocer que en la legislatura de la paridad de género se legisló por la ley de paridad en todo, y que hoy todavía tenemos que seguir exhortando, pugnando, porque nuestros gobiernos estatales, municipales, organismos autónomos, pues vean por la paridad. Creo que ahí también lo vemos, cómo hay esta resistencia para que las mujeres puedan incursionar en la vida pública de este país, pero ya es un mandato, así que hay que seguir exhortando a estos gobiernos estatales para que hagan la parte que les toca e incorporen en sus cuadros la profesional participación de las mujeres. Aquí tenemos a dos ponentes extraordinarias que han dado cuenta de su capacidad y talento, y como ellas hay miles y miles y miles de mujeres que están esperando una oportunidad y que tenemos que voltear a verlas. Sí, seguir difundiendo. Nuestra próxima sesión en este seminario virtual será justamente para prevenir la violencia. Hay que seguir haciéndolo. Hay que seguir difundiendo que ya hay sanciones claras para quienes violenten a las mujeres,
pero qué mejor si lo prevenimos, ¿verdad? Si en estos seminarios se pueden incorporar hombres, pues que vayan conociendo cuál es la reglamentación al respecto para que eviten estas sanciones. Qué lamentable que pues ya quienes han estado denunciados en este sentido, pues ya se les van limitando sus participaciones, pero también es favorable para dar ejemplo de que hoy tenemos que tratarnos con respeto y que a las mujeres no se nos puede violentar, no solamente como ese dicho, ni con el pétalo de una rosa, sino promover el amplio respeto para todas y que eso nos permita la participación. Yo debo reconocer también al OPLE estatal, las consejeras se han metido impresionantemente para los municipios que se rigen por sistemas normativos y eso, por supuesto, puede reflejarse en una mayor participación. Mi reconocimiento a todas estas mujeres que han participado desde el Instituto Nacional Electoral y los OPLES, porque creo que solamente así podremos garantizar que la participación de las mujeres sea sin violencia. Y bueno, pues insistirlo, hay que seguir difundiendo, adentrándonos en todas las comunidades, colonias, que todas las mujeres nos enteremos que si bien podemos votar, también podemos ser votadas y por supuesto con la garantía del respeto pleno de nuestros derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Maribel. De verdad que estás haciendo un trabajo muy importante aquí en Oaxaca, en el PT. Yo en mi calidad también de dirigente estatal de este instituto político te lo reconozco. Y bueno, pues estamos llegando después de una hora de transmisión al final de este ejercicio de Parlamento Abierto, que a mí me deja un gran sabor de boca, pero más el deseo de seguir planteando. De verdad es que, pues no soy el único, pero habemos muchos varones que estamos totalmente convencidos de la necesidad de que la igualdad de la que siempre hablamos entre el hombre y la mujer también se dé de manera clara y acelerada en este terreno de la política. Recuerdo mi paso por el Congreso local cuando fui diputado precisamente aquí en la entidad y que, bueno, pues entonces hablábamos de esta armonización para que Oaxaca tuviera su ley general de una vida libre de violencia, mi paso por el Senado de la República, donde por supuesto que me sumé, me integré a la lucha de varias compañeras senadoras y hoy desde la Cámara de Diputados veo con estas últimas legislaciones que aprobamos antes de entrar en receso, que se ha alargado por esta pandemia, bueno, pues creo que hemos venido avanzando. Y yo insisto en que hay que hacerlo en todos los ámbitos, no nada más en el legislativo, sino en el poder ejecutivo y en el poder judicial. O sea, yo aspiro a ver muy pronto una Suprema Corte de Justicia de la Nación con prácticamente pues paridad, ¿no? Como allá que nada más son 3 mujeres, yo les decía, bueno, llegué a hablar y ¿dónde está la paridad? O en otros órganos autónomos a mí me parece que también es muy importante. Lo tenemos pendiente en el INE y yo sostenía, y lo digo con respeto para muchos amigos varones que tengo, bueno, que por lo menos 3 sean mujeres, ¿no? Para ir emparejando el marcador de los 4 que tenemos que elegir en estos próximos días. Muchas gracias para todas, muchas gracias para todos los que nos siguieron en esta transmisión en vivo. Hemos tenido la presencia muy destacada de mujeres preparadas en este ámbito y en muchos más. Berenice García, Elena Cruz, Maribel Martínez Ruiz y bueno, con la presencia de usted que me siguió en esta transmisión en vivo, amigas, amigos, lo redondeamos. Así es que muchísimas gracias. Mañana no habrá foro porque nos toca comisión permanente del Congreso de la Unión y tengo la impresión de que me va a tocar otra vez estar presente en esa sesión, pero retornaremos el jueves. Este es un ejercicio permanente, ya llegó para quedarse. Lo verán porque nos vamos a estar
precisamente encontrando. Muchísimas gracias para todas, para todos, que tengan un excelente día, que continúe bien su semana, que Dios los bendiga. Nos vemos muy, pero muy pronto. Gracias. 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 Gracias.